Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Qué alegría volver a estar juntos, muchos, pocos, pero de distintos lugares y unidos por el mismo sentimiento, por la misma pasión que ponemos a nuestra vocación, ¿no? La vocación de hacer justicia o de trabajar o de colaborar en la gestión que tiene el sistema, en la delicadísima función social que cumple el sistema penal en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, señalar la importancia de la fecha. El mes de marzo no es un mes más para la red. Hace 22 años, el 18 de marzo del 2000, se constituía en la ciudad de Mar del Plata lo que hoy conocemos como la red de jueces penales, que en aquel momento era simplemente un grupo de jueces de tribunales orales que estábamos seriamente preocupados por dos cuestiones. Una que era el colapso carcelario, igual al que tenemos hoy, o si se quiere aún menos, y la segunda, la oleada antigarantista que venía en ese momento con la ley 12.405, que aspiraba a llevarse el recientemente instalado sistema acusatorio en la provincia con la ley 11.922, y con ella a los jueces de garantía y a todos lo que tuviera sabor a garantías penales. Ahí se constituyó la red en el mes de marzo del 2000, y otro recuerdo importante, lo acaba de señalar con toda justicia Jorge, la reunión de los 20 años que hicimos el 13 y 14 de marzo del 2020, también en Mar del Plata, donde tuvimos el privilegio, ese sí que fue un verdadero privilegio, de contar con la presencia física de Julio Mayer en lo que fue, sin lugar a dudas, porque así fue, su última clase pública. La última clase que dio, el profesor Mayer la dio con nosotros. Bien lo recuerda Jorge, que estábamos en ese momento en la universidad, pero no sabíamos si estábamos el viernes con la charla de Julio Mayer, pero el sábado no sabíamos si nos reuníamos ahí, porque ya se venía hablando de que se clausuraba la actividad universitaria, y de hecho a los muy pocos días salió el primer decreto sobre la cuarentena. Fue una reunión importante, la de marzo del 2020, ¿no? Eran 20 años de la red, y era 20 años con quien terminó siendo socio honorario post-mortem de la red, que nos acompañó no solamente en esa ocasión, sino en tantas otras, también en los 10 años que celebramos con Julio Mayer. La importancia de la fecha y la importancia del lugar, porque Tandil es un lugar muy importante para la red. Recién estábamos haciendo memoria, así medio al pasar, con Gabriel, la cantidad, y con Pablo, ¿no? La cantidad de reuniones que hicimos aquí en Tandil. Pero de entre todas las reuniones hubo una que yo destaqué, pero insisto, todas fueron importantes. Acá empezamos con las jornadas de actualización para la magistratura penal bonaerense en el año 2015. Esa que hicimos en dependencias de la municipalidad, del Consejo Deliberante, un viernes, un sábado. Y esa idea de generar jornadas que están en los estatutos de la red, la capacitación, la actualización permanente sobre distintos temas que hacen, que son de interés común para la magistratura, empezó aquí en Tandil, en 2015. Después se replicaron en la segunda edición en Mar del Plata, la tercera en Pinamar en 2017, las cuartas en La Plata en 2018, las quintas fueron las de Campana, que fueron verdaderamente un gran suceso, porque en esa ocasión nos acompañó el presidente de la Corte, nada menos, ¿no? Y bueno, y aquella intervención del doctor de Lázari, que generó después tantísimo estrépito mediático. Y finalmente las sextas jornadas, que claro, después del año de la parálisis que implicó la cuarentena, la sexta jornada, por una sabia decisión de la comisión directiva, se hicieron con virtualidad el 24 de junio y el 1 y 8 de julio del 2021, con un número de concurrentes interesante, ¿no? El primer día arriba de los 100 o 100 y pico, y después, bueno, mermó un poco, pero se hicieron cuatro paneles temáticos. Bueno, a partir de las jornadas de Campana,
apareció la posibilidad de que lo que se analiza, lo que se considera, lo que se discute en las jornadas de actualización, quede plasmado de alguna manera, no quede solamente en las conferencias o en las charlas. Y desde la red se le dio una importancia estratégica a publicar el libro. En primer lugar, por esto que digo, ¿no? La importancia de que la discusión se mantenga y se renueve con, digamos, el libro no dice nada que ustedes no conozcan o no sepan, simplemente ofrece puntos de vista, alternativas para mejorar la discusión académica, la discusión jurídica, la discusión profesional. A partir del primer libro, que fue justamente por las jornadas de campana del 2019, que insisto, tuvieron tanto suceso y tanto... Creo que es injusto también decir que las jornadas de campana se hicieron importantes porque estuvo el doctor de Lázaro. No, se hicieron importantes porque fueron 150 personas. Bien, el salón estaba repleto de gente y la discusión fue de primerísimo nivel. Todos los paneles que hubo en campana fueron verdaderamente muy calificados. Por supuesto que la presencia del presidente de la Corte nada menos le dio un realce a la jornada. Pero a raíz de aquello salió un primer libro de la red, a raíz de la buena aceptación, de la buena repercusión que tuvo aquel primer libro. Bueno, la comisión directiva se puso otra vez en esta tarea ardua para la comisión directiva, para el tesorero y también para mí, que me tocó la tarea del compilador, de andar corriendo a los distintos panelistas para que vuelquen por escrito sus impresiones. Pareciera como que armar una exposición de 25, 30 minutos no es dificultoso para nadie, pero cuando uno le dice a la gente que tenés que plasmar por escrito esas ideas que esbozaste en la charla, ahí la cosa se complica un poco. De cualquier manera, quiero señalar que la mayoría de los panelistas que participaron de las jornadas de actualización de la magistratura bonaerense de la sexta edición colaboraron con el libro. Algunos no lo hicieron porque verdaderamente sabíamos probadamente que nos habían acompañado al límite de sus posibilidades y que se lo agradecemos por la muestra de generosidad que hicieron, y que sabíamos que no iban a poder además ponerse a escribir un artículo. Porque ¿qué sucede? Si bien nosotros desgrabamos aquellas intervenciones y las pusimos a consideración, bueno, la mayoría lo que hizo fue un artículo nuevo, o sobre esas ideas lo mejoró, lo pulió, lo completó, lo actualizó. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver en este libro, que es una obra colectiva, como todas las obras colectivas, tienen pluralidad de enfoque. Es decir, ¿qué no hay? Bueno, hay unidades temáticas, pero lo que no hay es una unidad de criterio. Es decir, van a encontrar distintos criterios. ¿Por qué? Porque cada autor aborda un tema desde, lógicamente, su perspectiva. ¿Esto qué significa? Y que la red no se puede hacer cargo de todo lo que dicen cada uno de los 21 autores que contribuyen al libro. Pero sin duda que el libro ofrece esta posibilidad, que me parece fantástica, de ser el canal de expresión de todas estas ideas. Empezando con la transcripción literal de la exposición de Julio Mayer en la jornada de los 20 años de la red de Mar del Plata. Es decir, como una suerte de prólogo de la obra tenemos, ustedes saben que el profesor Mayer leía, es decir, Julio Mayer no improvisaba sus clases, las traía por escrito. Bueno, las llevó por escrito a Mar del Plata, nos autorizó la publicación de aquel trabajo. Se refiere a la responsabilidad, él lo plantea en tono de pregunta, pero finalmente en el contenido lo afirma, la responsabilidad de los funcionarios judiciales respecto de la comisión de delitos a través de sus resoluciones. Bueno, ese trabajo del profesor Mayer está publicado en el pórtico, en la entrada de esta obra, y por supuesto que la estructura, digamos, que tuvo las jornadas, los 4 grandes ejes temáticos,
la ley de víctimas, diríamos las leyes de víctimas, la ley nacional, la ley provincial, su aplicación al ámbito bonaerense, lo que ha generado dificultades interpretativas, dificultades incluso que han llegado a ser algunas de ellas zanjadas en la Suprema Corte de Justicia en la provincia. El segundo eje temático, la justicia restaurativa en el fuero de la responsabilidad penal juvenil, todo un tema que implica nuevos horizontes, implica nuevos desafíos, que nos obliga a repensar el modelo clásico tradicional de administración de justicia desde otra perspectiva, desde otro lugar. El tercer eje temático, el tema de los géneros y el acceso a la justicia, nada menos, ¿no? Tremenda discusión de una enorme actualidad, donde evidentemente es necesario también repensar la receptación de nuevos criterios, entre ellos la llamada perspectiva de género, que es indispensable tener, la influencia de la ley Micaela en nuestro quehacer, es decir, cómo impacta estructuralmente en el servicio de justicia los criterios que surgen desde la ley Micaela en adelante. Y por último, un tema constante, permanente de la red, porque forma parte de la primera y de la más genuina reunión de la red, que es el tema del sobreencarcelamiento provincial, de los problemas que ha generado el colapso penitenciario y el colapso en dependencias policiales, y todo esto a raíz del segundo de los fallos Berbisky, que ha generado naturalmente un nuevo estado de opinión sobre esta cuestión. Bueno, los 4 ejes temáticos están abordados en el libro. Los panelistas, o la mayoría de los panelistas, finalmente han colaborado. Los que no lo han hecho se han excusado con razones muy atendibles. Insisto que no van a encontrar a todos los que expusieron en las jornadas de junio y julio de 2021, pero los que no están dieron motivos más que satisfactorios de por qué no podían estar. Lamentaban no poder escribir, pero no querían en ningún caso conformarse a una transcripción de aquella exposición. Buscaban hacer algo mejor, algo más abarcativo, y bueno, y finalmente en muchos casos no lo lograron. Algunos, en cambio, sí, consintieron que se transcribiera aquella exposición. Quiero señalar particularmente 2 que así lo hicieron. Uno es Nicolás Schiavo. Valoro muchísimo lo que hizo Nicolás. Todos sabemos que el nombre de Nicolás Schiavo en el ambiente académico es un publicista importante. A nosotros nos interesaba que Nicolás participara. Por supuesto que este trabajo se superponía con un montón de otras obligaciones que sabíamos que Nicolás tenía. Nicolás vino a las jornadas y estaba virtualmente imposibilitado de hacer un artículo, entonces le ofrecimos la posibilidad de ver aquella transcripción de aquella exposición suya, escueta por cierto, y Nicolás generosamente, insisto, para la red aceptó contribuir de esa manera. También quiero rescatar al subsecretario de Política Criminal, al doctor Pellegrini, Lisandro Pellegrini, que de la misma manera, con un montón de obligaciones funcionales, como es de imaginar, se avino a colaborar en esta obra con un trabajo que es, en definitiva, la transcripción de lo mismo que dijo. Está un poco corregido por él, lo mismo lo de Nicolás, y en el caso de los demás panelistas van a encontrar que han verdaderamente escrito para el libro, no han reproducido aquello que dijeron en las jornadas. Pero además se aportaron otros colaboradores que tenían trabajos escritos que eran de importancia. Bueno, una de las tareas de la red es darle la posibilidad a otra gente que colabore y que participe, desde gente con muchísima experiencia en el ambiente académico y con trabajos importantísimos. Pongo el ejemplo de Tato Ares, por citar solo a uno. La generosa contribución de Marisa Herrera, que no participó entre las expositoras y nos mandó un trabajo impresionante sobre la accesibilidad a la justicia desde la perspectiva de género.
a gente mucho más, digamos, recién iniciada en estos temas, como Federico Adler, que lo llamamos y lo convocamos e inmediatamente participó. Quiero decir que hubo en todo esto un enorme gesto de buena voluntad. Y antes de entrar ya directamente al contenido del libro, decirles que es un esfuerzo económico grande para la comisión directiva ver esto hecho realidad. Para mí es un sueño también, ¿no? Pero quiero decir que para la comisión directiva esto es un compromiso económico muy delicado. Hoy está a la venta y a disposición de todos nosotros al 50% de su valor. Esto es el producto del trabajo que ha hecho la comisión directiva con la gente de Editores del Sur, que también lo quiero destacar. La editorial ha puesto la mejor buena voluntad y el trabajo que ofrece está muy bien logrado. Tiene errores, como todas las obras humanas son de imaginar que los hay, pero ha habido un gran trabajo, un trabajo conjunto, tanto de la editorial como de la comisión directiva, y para la red este libro además es una carta de presentación. Es decir, hace poco, ya lo van a contar supongo que en la reunión de mañana, hubo una reunión muy productiva en el Ministerio de Justicia. No participé, por supuesto, pero me han contado que fue una reunión muy provechosa. Y cuando uno va al Ministerio de Justicia, ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos? Sí, en general nos conocen, ¿no? Pero cuánto mejor que esa carta de presentación en esa carta de presentación esté plasmada estas opiniones, que no son necesariamente las opiniones de la red. Claro, después van a ver que hay una segunda parte, que es el apéndice, el extendido apéndice documental, donde hay un extracto de los documentos de los 2 últimos años. En la primera obra se hicieron un extracto de los 20 años, bueno, ahora hicimos solamente de los 2 últimos años. Bueno, todo lo que dijo la red sobre distintos temas de coyuntura están ahí, en este apéndice documental. Después lo vamos a analizar un poquitito más. El contenido del libro. Bueno, el contenido del libro tiene básicamente 4 capítulos y un apéndice. El primero de los capítulos, Ley de Víctimas Nacional, Ley de Víctimas Provincial. En este rubro, en este primer gran capítulo de la obra, hay 6 trabajos. El de Gustavo Hervel, realmente un trabajo a lo Hervel, ¿no? Los que conocemos a Gustavo sabemos la minuciosidad, el rigor, el análisis profundamente dogmático de su trabajo sobre la ley de víctimas, las leyes de víctimas. Y él se lo plantea de los objetivos a la praxis, es decir, finalmente desemboca en lo que nos interesa a todos, ¿no? En la cotidianeidad, cómo las leyes de víctimas van a cambiar nuestras rutinas laborales, cómo deberían cambiar nuestras rutinas laborales, cómo debemos incorporar en el análisis jurídico también los intereses o las perspectivas de las víctimas, que tradicionalmente había sido olvidada porque, bueno, por secuelas posiblemente de la tradición inquisitorial, la víctima no cumplía un rol más que de objeto a los fines del proceso penal. Bueno, esta transformación de la víctima de objeto en sujeto, algo similar como digamos, con el cambio de paradigma sucedió en el fuero de la responsabilidad penal juvenil, donde el menor de ser objeto pasó a ser sujeto de derecho. Bueno, estamos viendo que tenemos un nuevo protagonista en el proceso penal. Gustavo Hervel, en particular, hace un análisis exhaustivo, minucioso, dogmático de las 2 leyes, un paneo que merece ser tenido muy en cuenta. Nicolás Schiavo, ya dije que lo que hizo fue habilitar que se transcriba su conferencia en el marco de aquellas jornadas. Se refiere más en términos generales al enfoque sistémico de la víctima en el proceso penal, es decir, hace todo un análisis mucho más contextualizado, pero necesario al fin de cuentas para entender después ya con el rigor normativo de cómo se recogen aquellos institutos. Silvina Paz añade un trabajo muy interesante sobre propuesta para los intereses victimizados desde la Administración de Justicia.
es un trabajo que ya naturalmente expuso en las jornadas, lo mismo que Sandra Furios, que se refiere a los criterios de aplicación, sobre todo de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires. Diana Márquez agrega también un trabajo propio, también expuso en las jornadas de actualización. La doctora Márquez es miembro de una asociación de víctimas por la paz, viene haciendo un trabajo muy importante. Hoy, cuando mencionábamos a las pérdidas que hemos sentido durante este último tiempo, quiero agregar también a Mario Juliano, porque fue socio fundador de la red, y lo agrego en este momento porque él ha sido de alguna manera el mentor de esta idea, de esta asociación que ahora trabaja sobre la ley de víctimas y en un punto de intersección con el capítulo que viene, con la justicia restaurativa, ¿no? La Asociación de Víctimas por la Paz viene haciendo un trabajo muy, muy interesante que podemos seguir y que básicamente teníamos que conocer. Bueno, finalmente hay otro trabajo que merece especial consideración, que es el de José Luis Ares, que en realidad es un trabajo que José Luis ya había escrito antes de la ley provincial y que reactualizó cuando se sancionó la ley en la provincia de Buenos Aires, referida a la víctima en el sistema penal bonaerense, el derecho a ser escuchada y a conciliar aún en la etapa del juicio penal. Es un trabajo también con el carácter exhaustivo que le conocemos a Tato, muy valioso y muy necesario. El segundo capítulo se refiere a la justicia restaurativa en el fuero penal juvenil. A mí, en lo personal, no me sorprendió porque yo había leído algunas cosas de Calvo Soler, pero Calvo Soler fue brillante en su intervención en la jornada, ¿no? Es difícil que no, digamos, alguien que tuvo ese nivel de calificación en la jornada nos pudiera no estar a la altura. Sin embargo, mejoró aquella exposición. Su exposición oral fue fantástica y la contribución que hace bajo el rótulo hacia un modelo de justicia, la propuesta del discurso restaurativo, es fundamental. Yo diría, si hay un trabajo por el cual me terminaría de decidir a comprar el libro, no tengo la menor duda de recomendar el trabajo del profesor Calvo Soler. Raúl Calvo Soler verdaderamente hace una composición dogmática de primerísimo nivel. Todos los demás trabajos también, pero quiero decir que por la importancia del tema y por la jerarquía del autor, merece ser tenido muy, muy en cuenta. Está muy bien complementado con dos trabajos que aportan María José Lescano sobre la ejecución de las medidas impuestas judicialmente con enfoque especial, integral y restaurativo, y por un trabajo que nos presenta una joven promesa de la red, porque a pesar de que no integra todavía la judicatura, viene trabajando con nosotros desde hace unos cuantos años, además que es el hijo de un entrañable amigo y también socio fundador de la red. Me refiero a Federico Adler, que presenta unas notas sobre el proyecto de ejecución penal bonaerense para adolescentes, ¿no? Todo el trabajo que vienen haciendo en el marco del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, divididos en áreas de incumbencia, verdaderamente es muy interesante. El tercero de los capítulos se refiere a el tema de géneros y acceso a la justicia. Hay un primer trabajo de Luciana Sánchez, que se refiere a casos de travesticidios y transfemicidios, y hace todo un análisis, una evolución de la jurisprudencia en la materia, muy, muy interesante. Después hay dos trabajos que se refieren a un tema en común, pero ahí en la duplicidad de enfoques se ve la riqueza, la importancia de seguir discutiendo estas cuestiones. Me refiero a las causales de justificación por legítima defensa en causas de violencia de género, donde existen
los trabajos de Bilder y Martínez Zapata, dos colegas del Fuero Penal de Bahía Blanca, que además tienen inserción en la actividad académica en la Universidad Nacional del Sur, y el trabajo sobre la misma temática de Ludmila Ascue, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre el título Repensar la legítima defensa con perspectiva de género. Es decir, hay dos trabajos sobre la misma temática, la legítima defensa en causas de violencia de género, pero con van a encontrar matices, lógicamente, un espacio común, y van a encontrar también matices diferenciales, lo cual le da mayor riqueza al enfoque. Por supuesto, el trabajo de Graciela Angriman sobre apuntes para una reforma judicial feminista, un tema de absoluta necesidad, de actualidad y de necesidad, y otro de los trabajos que justifican muy especialmente el tema del libro es uno de Marisa Herrera. Marisa Herrera no participó de la jornada, lo repito, la convocamos, particularmente fue el doctor Caputo, que es amigo de Marisa, y la convocó a participar y mandó un trabajo fantástico sobre formación, selección y designación de magistrados desde la perspectiva del feminismo popular. La verdad, me desasné de un montón de temas, hizo todo un trabajo comparativo, cómo se está dando en distintas provincias, en distintas jurisdicciones, el ingreso, el acceso, la promoción de la mujer, el famoso techo de cristal, que no es que es el día de hoy, que sigue siendo uno de los grandes desafíos, pero que el feminismo ha tenido el enorme mérito de poner en el tapete, en discusión pública. Bueno, Marisa Herrera hace un trabajo, creo que formidable, de estudio comparativo de cómo es en las distintas jurisdicciones en la República Argentina, que se está trabajando siempre buscando otros horizontes, todavía en una época o en una etapa de incipiente desarrollo, pero básicamente el valor de ponerlo en discusión. El cuarto capítulo del libro, el último de los capítulos del libro, es este tema constante de la red, la preocupación desde la primera reunión en el año 2000 sobre la prisionización bonaerense y el caso Berbisky II. Bueno, el primero de los trabajos lo menciono porque están en este orden, es uno que yo ya había hecho hace un tiempo, pero que lo actualicé sobre los desafíos que implica la prisionización bonaerense al ejercicio de la magistratura en la actualidad. El segundo es un aporte que hace un profesor del Ecuador, el profesor Raúl Cadena Palacios, que está en la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, donde analiza el tema del sobreencarcelamiento regional, y sobre todo vuelvo a citar otra vez a Mario Juliano, que fue en algún punto un adelantado en este tema, con la experiencia de Punta Rieles en el Uruguay, la opción de las prisiones abiertas, ¿no? La manera de superar las limitaciones que nos genera el encarcelamiento tal como lo venimos concibiendo en la provincia de Buenos Aires, con la alternativa de las prisiones abiertas. Bueno, el profesor Cadena Palacios desarrolla las distintas experiencias sobre prisiones abiertas con un resultado satisfactorio en relación al modelo que conocemos, que no da más, que está agotado, de la cárcel tal y como la concebimos. El tercero de los trabajos es el de la doctora Cecilia Boeri, que tuvo en lo personal y en su tarea como defensora general en Mar del Plata y miembro del Consejo Provincial de Defensores Oficiales, que fue quien trabajó desde el caso Berbisky hasta llevarlo a la Corte Federal y conseguir de la Corte Federal un pronunciamiento que no tiene, a lo mejor no tuvo la repercusión que tuvo el caso Berbisky en el 2005, pero que prácticamente lo que hace es
conmover otra vez al Estado provincial diciéndole no se duerman, la causa no se terminó, no la cierren. Sobre todo creo que es una dura advertencia la de la Corte Federal a la Corte de la provincia, que por todos los medios trató de pasar la página y decir, bueno, ya ese tema está resuelto, particularmente con la creación de la Secretaría de Personas, tiene un nombre raro, largo, personas privadas La persona privada de la libertad. de la libertad. Bueno, tarea que vienen realizando en el ámbito de la Corte, pero que pareciera que no ha servido demasiado a los fines de remover las causas finales o las causas profundas que trae aparejado la prisionización. Es decir, no es solamente un elevado número de presos en la cárcel por encima de las posibilidades, violando las leyes, las normas sobre cupo que debería tener, que de hecho el propio servicio penitenciario tiene, es decir, sus posibilidades de cupo está largamente excedido. Y no solo el servicio penitenciario, las comisarías y las dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, la doctora Boeri lo que hace es un repaso de Berbisky y, diríamos, va explicando todo el recorrido que tuvo este trabajo fantástico que han hecho los defensores oficiales en la provincia. Es decir, yo creo que hay uno de los grandes activos que tiene el Poder Judicial en la provincia, que a veces no es suficientemente valorado, es la defensa pública que tenemos. Tenemos una defensa pública de altísima jerarquía. Creo que no siempre se dice, o no siempre se dice con esta claridad. Tenemos grandes defensores y ellos están llevando adelante este tipo de planteos. El rol que tuvieron los defensores oficiales fue protagónico para revitalizar el fallo Berbisky, y en este trabajo de la doctora Boeri, analítico, detallado, profundo, esto aparece claramente expuesto. No es una respuesta, pero Lisandro Pellegrini de alguna manera intenta hacerse cargo desde la función pública, desde la función política, qué es lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Justicia para tratar de encontrar paliativos a este problema, que todos sabemos que es un problema largamente heredado, pero que se va agravando, porque uno dice, no, pero ¿cuándo tocamos fondo? No, siempre hay un subsuelo más donde se puede conocer esto. Y particularmente todas estas cuestiones salieron, digamos, o adquirieron un nivel de dramatismo mucho mayor cuando en marzo del año 2020 vino la pandemia. Es decir, nuestras instalaciones penitenciarias, nuestras cárceles barriales, que son las comisarías, tenían que atender una emergencia sanitaria mundial, una pandemia. Y por supuesto, hubo respuestas desde el Poder Judicial, particularmente el fallo, todos recordamos el fallo del Tribunal de Casación que suscribió el doctor Violini, que generó incluso tanta estigmatización al propio Violini. Se llenó de denuncias, lo denunciaban a Violini porque largaba a los presos y porque no sé cuánto, y naturalmente a Violini solo no, a todos los demás que firmaron morigeraciones o salidas atemperadas de los regímenes de encierro restrictivo. Bien, el doctor Pellegrini, sintéticamente, van a ver allí por lo menos la posición oficial sobre el tema de la superpoblación carcelaria. Por último, cierra el capítulo, un trabajo fantástico de Leo Pitelnik, referido a un análisis exhaustivo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado Berbisky II, en el fallo de 2021, que interpela no solo a la Corte, sino a todos los órganos del sistema penal provincial para mantener aquellos estándares internacionales sobre los que se aludiera en el fallo original del 2005. Estos son los grandes temas, son los temas de las jornadas de actualización de junio-julio del 2021, son los temas que aparecen volcados en esta obra,
Y esta obra tiene, como decíamos, un agregado más, tiene un anexo documental que extractadamente, sintéticamente, refleja en 12 puntos lo que ha hecho la red, que ha sido muchísimo. Lo que ha hecho la comisión directiva, lo digo sin integrar todos lo saben, no integro ningún cuerpo orgánico de la red y no participo habitualmente ni regularmente, salvo cuando nos han invitado en determinadas situaciones, de las decisiones de la comisión directiva. La comisión directiva no paró de trabajar. Y tanto es así que no paró de trabajar que la reunión de Mar del Plata fue el 13 y 14 de marzo del 2020. El 16 de marzo, es decir, 2 días después de que esta comisión directiva, en esa situación de emergencia, porque estábamos, que nos íbamos, que no nos íbamos, hubo algunos que se dieron de baja el mismo día, que no, mirá, no sé, no quiero... con Mayer no saben las que pasamos con el doctor Gali, que venía y que no venía porque la médica le había recomendado no ir, y él quería venir porque quería venir, y finalmente no le hizo caso a la médica y vino. Cuando supo que había cena. Y vino, y baile. la pasó, el baile y vino y la pasó fantástico, porque lo vimos feliz, sí. Lo vimos feliz. De última le tocó despedirse de la vida 60 y pico, 70 días después, pero bueno, la verdad que creo que aquel momento fue fantástico, para él, para nosotros, para todos. Bien. El primer documento de la comisión directiva fue 2 días después de aquella reunión, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que hubo un trabajo sostenido en el tiempo. Es decir, las limitaciones que implicó el no tener la presencialidad, no poder reunirnos, no poder vernos, no poder discutirlo, tener que hacerlo por las reuniones de Zoom y demás, a la red no le generó ninguna limitación importante. El funcionamiento, y ya lo van a ver a través de todo este recorrido, fue absolutamente normal. La pandemia y el funcionamiento del fuero penal es el primero de los temas. El colapso penitenciario en tiempo de pandemia es el documento que ya marca de alguna manera la preocupación de los jueces penales el 16 de marzo, es decir, 4 días antes del decreto de la cuarentena. El decreto fue el 20 de marzo, el decreto del Poder Ejecutivo, disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ASPO. Bien, después salió el otro, pero bueno. El DISPO. Bueno, el ASPO fue el 20, pero el documento de la red es el 16 de marzo y tuvo una enorme repercusión. Por supuesto, estamos hablando mucho antes del fallo de Violini en el Tribunal de Casación, es decir, ya la red se había anticipado a que los tiempos de pandemia generaban la necesidad de reconsiderar esta situación. Y después el trabajo que bien señala Jorge, la pandemia no admite mezquindades, cuando el Poder Ejecutivo trató de abrirse y decir, no, pero este tema lo resuelven los jueces, nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Cómo que no tuvimos nada que ver? Si nosotros fuimos a una reunión con el presidente de la Corte, con la Corte en pleno, a fines del 2019. En diciembre en La Plata. En diciembre, el 28 de diciembre. Estaba la Corte en pleno pidiéndonos, analizando la grave situación penitenciaria 2 meses antes de la pandemia o 3 meses antes de la pandemia. ¿Cómo que nosotros no tenemos nada que ver? Y la legislatura tampoco, miramos como observadores. No, esa mezquindad institucional aparece enunciada en un documento del 27 de abril. El tercer trabajo es un trabajo de relevamiento que tuvo una enorme difusión mediática. Hay algunos documentos de la red que son, diríamos, casi a veces de consumo interno, pero este no. Este tuvo una enorme repercusión mediática. Un montón de programas, incluso de televisión, lo analizaron. Es donde se planteó el tema de los varios miles de detenidos en comisaría, el 15 de agosto del 2020, donde se hizo un trabajo, creo que el trabajo lo hizo Luciano, lo hizo con la compañía, con el acompañamiento de todos, naturalmente, en cada departamento judicial, y se sacaron los porcentajes, departamento judicial por departamento judicial, de la cantidad de presos en comisaría. Impresionante, donde veíamos que ni siquiera el encarcelamiento seguía una lógica constante. Había lugares que encarcelaban más, había lugares que encarcelaban menos.
me refiero al encarcelamiento en comisaría, en dependencia policial. Había lugares que estaban completamente, pero sobrepasadas las capacidades y demás. Bueno, este documento sirvió porque me parece que uno de los fines que tiene la red es esclarecer. A veces los jueces individualmente no pueden salir a dar explicaciones de este tipo, y lo que la red permite es que institucionalmente coloca un punto de vista en la discusión pública. Y en este caso, como que la discusión la instaló la red, porque este documento fue bien recibido. Hay otros documentos de la red que no fueron tan bien recibidos por la prensa, pero este sí fue bien recibido. A raíz de eso vinieron un montón después de entrevistas a los distintos miembros de la red, a la comisión directiva, a otros, para explicar un poco cómo era el tema de la situación de los detenidos en comisaría. Bueno, me parece que fue un aporte importantísimo. Otro tema fue el de la defensa pública, de la autonomía de la defensa. Este es un documento también de abril del año 2020, es decir, estoy reseñando lo que está en el apéndice, pero que en definitiva marca los temas que, saltando de un tema institucional a un tema penitenciario, como el tema, particularmente hubo unas declaraciones en ese momento del Procurador General de la provincia, donde no quedaba claro, o sí quedaba claro su concepto sobre la tarea que venían realizando los defensores públicos. Lo acabamos de señalar, los defensores públicos en la provincia, la defensa pública es uno de los activos más importantes que tiene el Poder Judicial. Yo creo que el procurador tendría que estar orgulloso de los defensores. Habrá, como en todos los lugares, gente que honra más el cargo que otros, pero indudablemente la defensa oficial en la provincia de Buenos Aires es uno de los puntos más altos que tiene el sistema de administración de justicia. Bueno, algunas declaraciones o expresiones del procurador descalificaban la tarea de los defensores. Entonces, bueno, la red no salió a polemizar con el procurador, pero sí lo que hizo fue revalidar lo que ya es ley, la creación de un Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Buenos Aires, como existe un Ministerio Público de la Defensa en la Nación. Así que en aquel documento, en defensa de la defensa pública, se buscó ese objetivo. Otro tema fue el tema de la derogación de la ley de desfederalización del narcomenudeo en el mes de agosto. Yo recuerdo que Leo participó por lo menos de una reunión, de una mesa que se había generado en el Ministerio de Justicia con distintos actores, y nos invitaron a participar, y allí estuvo Leo, donde anticipó, simplemente porque después la mesa dejó de funcionar con organicidad, pero lo que la red hizo fue retomar aquella idea, es decir, la necesidad de ver cómo está la situación penitenciaria, la situación judicial, es decir, cuántos miles de presos de más tenemos producto de esta ley de desfederalización, sin transferencia de recursos, porque este es el tema, es decir, la Nación le transfiere competencias a la provincia de Buenos Aires, y hoy en día estamos entre, yo no sé si 8 o 9 mil presos de delitos de narcomenudeo, y la Nación se desentiende por completo, al margen de lo que genera en materia pericial, lo que genera la utilización de recursos humanos, técnicos, en fiscalías especializadas, sin recibir de parte de la Nación ningún tipo de contraprestación. Bueno, en esta reunión reciente con el ministro de Justicia, este tema sé que ocupó una buena parte de la agenda, y de parte del ministro Alac hubo como mínimo una intención inicial de querer avanzar sobre este tema. No sé si la vía sería la suspensión temporal de la vigencia de la ley de desfederalización o algún otro tipo de resorte institucional, lo desconozco, lo tendrán que discutir políticamente, por supuesto, pero es que la red tiene que dar a conocer su punto de vista, y en esto creo que el ministro ha valorado el aporte que ha hecho la red. También otro aporte que se hizo, no fue muy tenido en cuenta desgraciadamente, fue un trabajo que proyectó en su momento Gustavo Herbel, donde analizaba luces y sombras de la ley de víctimas. Es decir, hacía un primer paneo de lo que era la media sanción de la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires,
en un documento que se llama Observaciones al proyecto de la Ley Provincial de Víctimas del mes de septiembre. Al poco tiempo, la Corte vuelve sobre uno de sus proyectos que desgraciadamente todavía no ha logrado estado parlamentario o volver a instalar el estado parlamentario, que es el de la autarquía del Poder Judicial. Un tema que es fundamental, sobre que la comisión directiva y algunos miembros de la red tuvimos la ocasión de tener una videoconferencia extendida con el doctor Daniel Soria. Daniel Soria fue invitado a participar y lo hizo en las jornadas de actualización de junio-julio del año pasado sobre este tema, autarquía del Poder Judicial. Desgraciadamente, cuando le pedimos que cristalizara su trabajo en esta obra, no lo logró hacer por el cúmulo de obligaciones que tiene un juez de la Corte, máximo de una Corte desintegrada como está en la actualidad. Pero lo cierto es que la ley, el proyecto de ley de autarquía fue auspiciado, avalado por la red, producto de aquellas conversaciones verdaderamente enriquecedoras que tuvimos con el doctor Soria. Otro tema de interés y de actualidad es el tema de la cobertura de las vacantes que hay en el Poder Judicial. Creo que hoy son 700. Hay 700 vacantes y tiene tal gravedad el tema que ya no es un tema del funcionamiento del sistema penal o del sistema de administración de justicia en general, porque las vacantes no son solo del fuero penal, sino que se habla del desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social, porque claro, al haber 700 jueces menos aportantes, quienes ya no prestamos tareas en el Poder Judicial, recibimos de la generación que nos sigue los aportes. 700 vacantes es una monstruosidad, es decir, acá hay responsabilidades indudablemente compartidas, es decir, acá hay algo que no se ha hecho bien en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio de Justicia, en el trámite que se le da en la legislatura, no sabemos. En el Poder Ejecutivo, finalmente, que tiene que firmar los decretos, en algún lugar, y este tema se le planteó también al ministro Alac, y se comprometió, en esto creo que sí, en lo inmediato, a disponer una serie de medidas que agilicen esto. Esta es una grave preocupación, la red lo expresó en uno de sus documentos. Y volvemos a uno de los temas constantes de la red, que es una suerte de Cruz Roja del Poder Judicial. Lo digo con el mayor respeto por la Cruz Roja, pero creo que esta función o la cumple la red o no la cumple nadie. No es el caso de Marcelo Rickert y en menor medida de Esteban, digo en menor medida porque no fue afectado por la publicidad mediática, ni siquiera se lo mencionó en un grave error del denunciante, porque en última instancia, si el denunciante, el diputado o exdiputado Acef, quería analizar quiénes habían firmado la resolución, la habían firmado 2 jueces de Cámara, ¿no? Eran 2. Bueno, él hizo una denuncia contra el doctor Rickert, la denuncia tuvo una enorme difusión, como suele pasar en estos casos, alcanza con poner el nombre Marcelo Rickert en el buscador de Google y sus 30 y pico de años en la docencia, sus 30 y pico de años en el Poder Judicial desaparecen y se ha convertido en el juez con las manos manchadas de sangre. Bueno, la red tuvo, a propósito del caso Rickert, del caso Rickert Viña sería un documento sobre agravio a los jueces penales en el mes de marzo del 2021, cuando prácticamente lo estaban masacrando en todos los programas de televisión, a toda hora. Y después de 8 o 9 meses de largos cabildeos en la Secretaría Permanente del Jury, en el mes de diciembre sale una resolución que dispone el archivo de aquella denuncia insólita, disparatada del diputado Acef, y la red en enero de este año emite un nuevo documento sobre el caso de Mar del Plata, titulado Se hizo justicia. Y volviendo a las... Hola, María.
Y volviendo al tema constante de la red, el tema de la deslegitimación del Poder Judicial, pareciera que cada apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina es aprovechado por el presidente de turno para dedicarle un capítulo específico para denostar todo el trabajo del Poder Judicial. Lo señalo porque en estos 2 últimos años ha sido casi constante. Este último año fue más tenue, como será en relación a lo que se sostuvo en marzo del 2021. Está muy bien que el Poder Ejecutivo critique, cuestione, observe la legitimidad con la que actúa el Poder Judicial, pero no está bien que saque leña del árbol caído, que tome causas que no merecen ser analizadas bajo esa o con ese nivel de simplicidad y cargue todas las tintas queriéndose congraciar con un discurso que muchas veces va en sentido opuesto a otras políticas públicas que hay que reconocer que el Poder Ejecutivo intenta instalar. Intenta instalar porque digo, en muchos aspectos lo que uno ve en el Poder Ejecutivo es que conforme el humor social va de una postura más estricta a una postura más garantista, tratando de pilotearla de acuerdo al momento, incluso a la contingencia electoral o a la coyuntura electoral. En este tema, en el de la deslegitimación, se une otro tema que, la verdad, la primera vez que apareció, el tema del cuestionamiento a la inamovilidad. Es decir, la inamovilidad como garantía de la independencia del Poder Judicial, no para el beneficio de los jueces, sino para el beneficio de los justiciables, para que no podemos discutir cuánto debería durar el desempeño judicial. Lo que no podemos discutir es que los jueces puedan estar actuando en función del gobierno de turno, de la coyuntura, porque esto no es garantía de los derechos fundamentales. Y esta es la función del juez, es decir, ¿qué es lo que espera la sociedad del juez? Bueno, que sea el último garante de los derechos, sobre todo de los derechos fundamentales. Y plantear una discusión sobre la inamovilidad, bueno, se pueden plantear discusiones sobre todos los temas. Lo que pasa es que esto dicho por el presidente de la Nación, naturalmente genera una zozobra, insisto, pareciera ser que periódicamente o recurrentemente, no solo este gobierno, lo han hecho otros, los gobiernos anteriores, van queriendo sacar leña del árbol caído y todo lo que sea ataque al desempeño del Poder Judicial, que no es que el desempeño del Poder Judicial no merezca ser cuestionado, por favor. Lo que pasa es que hay planos y niveles de discusión. Esto debe discutirse, puede discutirse y debería discutirse. Hay muy buenas razones, desde la Constitución de Cádiz de 1812 para acá, hay muy buenas razones para defender el criterio de inamovilidad opuesto al criterio de amovilidad que regía con anterioridad. Es decir, el rey nombraba un juez y lo sacaba porque era un resorte de su poder real. Bueno, desde la Constitución de Cádiz a Fernando VII en adelante, el criterio, particularmente en lo que éramos en aquel momento la colonia o nos estábamos desprendiendo de la madre patria, bueno, el criterio de inamovilidad sustituía el criterio de amovilidad. Se puede discutir, lo que no se puede es banalizar estos temas, porque estamos tocando fibras íntimas, que tienen que ver, insisto, con el funcionamiento independiente de un poder del Estado, de un poder republicano, de un poder que tiene que ser garante de todos los derechos, fundamentalmente los derechos fundamentales para la sociedad. Otro tema sobre el que la red ha hecho ya una característica. Tiene que ver con expresiones desafortunadas del ministro Berni. Como hubo una oportunidad anterior donde también el ministro Ritondo se refirió a los presos que estaban amontonados, los prefiero amontonados antes que en libertad. Bueno, en este caso el estrépito mediático lo instaló el ministro Berni y la red salió en aquel momento a tratar de poner las cosas en su lugar. En realidad lo que hizo la red fue reivindicar o reactualizar una resolución de la Corte del año 2009 vinculado a que los poderes públicos tienen que actuar con responsabilidad y que los funcionarios de los poderes
políticos lo que tienen que hacer, si ven responsabilidad de los jueces, es denunciar a los jueces y hacer actuar los mecanismos institucionales, pero no ir a los medios a generar naturalmente el escándalo mediático. Lo que hizo Bernie fue esto último, ir a los medios, aparecer en los medios y con absoluta falta de consistencia no hizo denuncias particulares sobre ninguna situación en ese momento, agosto 2021. En la campaña electoral, como suele pasar periódicamente, otra vez volvió el Festival de la Mano Dura, particularmente con la desafortunada frase de Rucauf: hay que meter bala a los delincuentes. Bueno, en este caso la retomó el diputado Espert, y a los pocos días mataron a este chico en Barracas, que salía de jugar al fútbol. Poco tiempo después otro hecho bastante parecido en la ciudad de Miramar, es decir, hechos que conmocionan, claro, pero cuando desde el poder político se legitima los discursos de mano dura, la red ahí lo que dijo, bueno, cuando a un policía le dicen hay que meter bala a los delincuentes, el policía lo que está en la calle, lo que normalmente entiende es que hay que meter bala, y lo que hace es meter bala. Por último, pero no por menos importante, la situación de Pablo Viñas y de Facundo Gómez Urso, un tema delicado sobre el que la red ya tuvo varios pronunciamientos anteriores, empezando en el mismo momento del dictado de la resolución tras el juicio en el caso de Lucía Pérez. A lo largo del tiempo se fueron cristalizando esas denuncias contra los jueces que habían resuelto en el marco de un juicio penal con todas las garantías, en una resolución que puede ser objetada, que puede ser compartida, que puede tener puntos objetables o que puede tener puntos equivocados. Es un tema complejo, lo sabemos. Lo que pasa es que cuando aparece la resolución del Tribunal de Casación, no me refiero a este caso únicamente, quiero decir que el Tribunal de Casación ya recurrentemente echa mano del expediente de anular y mandar a hacer un nuevo juicio. Pareciera ser que cada uno de estos casos comprometedores y conflictivos, en vez de casar verdaderamente, lo que hacen es anular. El recurso del expediente de la nulidad está bastante trillado, lo cual devuelve el conflicto al lugar de origen, pero en el medio lo que genera es incentivar decisiones en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que en este caso particular se terminan de consolidar con una suspensión de los jueces que estaban desempeñando su rol, y que generaron un nuevo documento de la red sobre el uso impropio del jury de enjuiciamiento cuando hay instancias procesales para la corrección de los errores, aún de los errores graves. Tiene que ser extremadamente grave un error para generar un nivel de responsabilidad en el plano funcional. Bueno, y por supuesto un documento que tuvo una enorme trascendencia, que fue Inquietud y Malestar, este documento de respaldo a los jueces Viñas y Gómez Urso, que tienen, yo creo que hasta que yo contabilicé eran 576 adhesiones, ¿no? Y digo contabilicé porque la red lo que hizo finalmente fue presentarse como amicus en el Tribunal de Enjuiciamiento, buscando ser oída, buscando la posibilidad de tener algún nivel de intervención en el marco de ese proceso. Bueno, lo último para decir que fue un año duro, fue un periodo duro. Yo no sé si seguirá habiendo obras de este tipo, ojalá que sí, pero quiero decirles que mucho va a depender de qué recorrido tenga este trabajo. Es un trabajo
extenuante en el día a día, en el analizar la conveniencia o no de publicar todo lo que se publica, en el trabajo económico hay que hacer montones de cuentas con la editorial, que tiene la mejor buena voluntad, pero que es una empresa comercial que no hace esto por amor al arte. Para la red es muy importante contar con esta herramienta, pero es un trabajo colectivo. Este es el producto de un trabajo colectivo, a partir de la contribución de cada uno de los 21 autores que participaron en la obra, pero fundamentalmente yo quiero destacar el trabajo de la comisión directiva de hacer de esto una herramienta de divulgación fundamental. En 14 de julio del 2020 nos dejó Julio Mayer, el 14 de abril de 2021 nos dejó Eduardo de Lázari, dos personas que cumplieron lugares importantes para la red, momentos importantes para la red. Nos dejaron muchísimo los dos, cada uno en lo suyo. La red, a través de todos estos documentos, la red a través de este libro, de estas jornadas, de las jornadas de actualización, de toda su actividad, yo creo que lo que hace es cumplir una función testimonial, de compromiso. Y se sabe que la integridad y que la grandeza de las personas se miden en la adversidad. La red nació, se desarrolló, creció y es lo que es siempre en la adversidad. Aquella reunión del 18 de marzo del 2000 era en el marco de una situación extremadamente tensa entre el Poder Ejecutivo, entiéndase bien, Carlos Rucauf, Jorge Casanovas, Aldo Rico, contra los jueces garantistas del Poder Judicial. Después, inexplicablemente, cuando ya esto pareció que había pasado, reverdeció con la trascendencia que tuvo Juan Carlos Bloomberg a raíz del enorme infortunio de su hijo, otra vez los jueces en el banquillo, otra vez un montón de leyes regresivas dando vuelta, los idas y vueltas de todo esto. Después el intento de la red de institucionalizarse a partir del 2008, no como una competencia para el Colegio de Magistrados, de hecho muchos de acá, particularmente Mario, que está en ambas y que dirige ambas asociaciones, mostraron que no había un conflicto de intereses con el colegio. Sin embargo, hubo que esperar 10 años para conseguir la personalidad jurídica. Infructuosos todos los intentos por tratar de generar puentes y vínculos en ese momento con el Poder Ejecutivo. Me refiero al gobierno de Daniel Scioli, me refiero al ministerio de Ricardo Casal. No hubo manera. Y hablábamos con Guido Lorenzino y hablábamos con otros actores, pero no había una explicación de por qué a la red no le daban la personalidad. Iba cualquiera y conseguía la personalidad en 15 minutos. Nosotros 10 años. Pero creo que ahí estuvo el mérito de no claudicar. Y lo digo justamente hoy que está Gabriel con nosotros, que fue nuestro abogado. Si finalmente tuvimos que contratar un abogado casi de causas perdidas, porque ni siquiera teníamos medios para hacer frente a los gastos que implicaba ponernos a litigar contra el Poder Ejecutivo. Bueno, finalmente todo aquello se logró. 22 años, en fin, se cumplen en el día de hoy, en los cuales la red ha dado pruebas evidentes de integridad y de grandeza, tanto en la defensa de la independencia del Poder Judicial como en la promoción y protección de los derechos humanos en el sistema penal. Enhorabuena por la red. Muchas gracias.
Bueno, hacemos el break. Calculamos más o menos 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí?